Era jueves por la tarde. Estaba lloviendo en Valencia, algo raro para abril. Iván llegó antes de lo habitual del trabajo. Normalmente me escribía cuando salía, pero esta vez no lo hizo. Entró sin hacer ruido, ni siquiera saludó. Solo dejó el paraguas mojado en la entrada y fue directo al salón. Paula estaba viendo dibujos, y yo, desde la cocina, noté que algo iba mal solo por cómo cerró la puerta del recibidor. Con rabia, sin fuerza, como cuando no quieres hacer ruido pero no puedes evitarlo. Laura, ¿puedes venir un momento?, me dijo desde el pasillo. Su tono era seco, raro. Dejé el trapo con el que estaba limpiando la encimera y me acerqué. Paula ni se giró. Iván estaba de pie, con una chaqueta que no era suya en la mano. Una chaqueta de hombre. Marrón, de cuero. No era su talla. ¿Esto es tuyo?, preguntó, sin mirarme directamente. Yo me quedé helada. Sabía perfectamente de quién era, y también sabía que no había forma de inventarme nada convincente. Pero lo más raro no fue eso. Lo que me dejó completamente fuera de juego fue que no estaba enfadado. No gritó. No lloró. No hizo el típico drama que esperas cuando un hombre encuentra pruebas de que su mujer está acostándose con otro. Lo dejó sobre el sofá, se sentó al lado de Paula, y empezó a hablarle como si nada. Como si no acabara de descubrir que su mujer tenía una aventura. Y en ese momento lo supe. No era que no le importara. Es que lo había sabido desde antes. Y llevaba tiempo esperando el momento adecuado. El silencio de Iván era el tipo de venganza más peligrosa, la que se cuece a fuego lento. Esa noche no dormí. Iván tampoco. Pero no hablamos. Se acostó al lado mío como siempre, con su pijama gris de algodón, el que usa cuando hace frío, aunque la calefacción estuviera puesta. No me tocó. Ni siquiera me miró. Cerró los ojos apenas se tumbó, y aunque no roncó, su respiración era demasiado constante como para ser real. Yo me quedé con los ojos abiertos, mirando al techo, repasando en mi cabeza los últimos 3 meses. Repitiéndome una y otra vez cómo había llegado hasta ahí. Que parte de mí se había roto lo suficiente como para meter a otro hombre en nuestra vida como si no pasara nada. Y lo peor era saber que Iván lo había sabido antes de encontrar la chaqueta. Eso no era una reacción improvisada. Él llevaba tiempo con la idea en la cabeza. Eso se notaba. Y la forma en que lo gestionaba era lo que me inquietaba más. No gritó, no rompió nada, no me dijo una sola palabra fea. Solo actuó como si ya tuviera todo planeado. A la mañana siguiente me levanté antes que él, me duché, preparé el desayuno como todos los días, puse las tostadas, corté la fruta para Paula, preparé su mochila. Y él bajó como si nada. Me saludó con un buenos días completamente neutro, ni frío ni cálido. Se sentó a desayunar, habló con Paula sobre su clase de música, se rió cuando ella le contó que iban a tocar con flautas, hizo un comentario sobre lo horrible que suena la flauta dulce cuando nadie la sabe tocar, y cuando me miró, fue como si yo fuera una vecina más, una señora cualquiera. Ahí supe que algo iba a pasar. Porque Iván no es de fingir. Nunca lo ha sido. Siempre ha sido directo, a veces hasta brusco. Lo que estaba haciendo en ese momento era algo completamente nuevo en él. Y eso me asustaba más que cualquier discusión. El día siguió como siempre. Yo fui a trabajar, me senté en mi escritorio, respondí correos, fingí normalidad delante de mis compañeras, que no tienen ni idea de nada. Carlos pasó por mi mesa, me saludó con una sonrisa rápida, de esas que él sabe hacer cuando quiere que no se note que hay algo. No me dijo nada. Solo dejó unos documentos sobre mi escritorio y siguió caminando. No había quedado con él esa semana. Desde el último encuentro, hacía ya 6 días, habíamos mantenido todo en pausa.
Él decía que era mejor así. Que las cosas estaban saliendo de control. Que alguien se podía dar cuenta. Lo cual, evidentemente, ya había pasado. Pero ni siquiera Carlos lo sabía. Y yo no se lo iba a contar. Volví a casa a las 6. Paula estaba viendo dibujos, como siempre. Iván estaba en la cocina. Cocinando. Él nunca cocina un martes. Pero ahí estaba, con el delantal, cortando cebolla y pimientos como si fuera algo que hacía todos los días. No dijo nada. Ni me preguntó cómo me había ido. Solo me ofreció una cerveza, y me dijo, vamos a cenar pronto hoy. Yo asentí, y me senté en el sofá, con la cabeza en mil cosas. ¿Qué iba a hacer? ¿Confesar? ¿Inventar? ¿Esperar a que él dijera algo? ¿Negarlo todo? Cenamos los tres como si fuéramos una familia normal. Paula hablaba sin parar, contaba lo del colegio, hablaba de su profesora, y de lo que quería para su cumpleaños. Cuando terminamos de comer, Iván la bañó y la acostó, como siempre. Y luego, cuando volvió al salón, me miró por primera vez directamente a los ojos. Se sentó frente a mí, en el sillón de enfrente, y dijo algo que todavía no me saco de la cabeza. Sé todo, Laura. Sé desde cuándo, sé con quién, sé dónde. No me falta nada. Solo me faltaba una confirmación directa. La chaqueta fue eso. Pero lo demás ya lo sabía hace más de 3 semanas. No dije nada. No porque no tuviera nada que decir, sino porque cada frase que se me ocurría sonaba estúpida antes de salir de mi boca. Él lo notó. No te voy a insultar, dijo, sin levantar la voz. No voy a gritar, ni hacer un escándalo. No por ti. Por Paula. No quiero que ella recuerde su infancia con ruido. Pero esto no va a seguir igual. No voy a seguir haciendo de marido mientras tú haces de novia de otro. Seguía sin poder hablar. Ni siquiera estaba llorando. Me temblaban las manos, pero no podía hacer nada con ellas. Estaban apoyadas en mis piernas, quietas. Iván se levantó, fue a su despacho, volvió con un sobre cerrado, y me lo dejó sobre la mesa del salón. Ahí tienes el contrato de alquiler de un piso en el barrio de Campanar. 2 habitaciones, cerca del cole de Paula. Ya he firmado. Está a tu nombre. Lo pagué por 6 meses por adelantado. Te vas a mudar el viernes. Yo me quedo aquí con Paula. No quiero verla cambiando de casa por algo que no es culpa suya. Me quedé mirando el sobre. No lo abrí. Ni siquiera sabía qué decir. No voy a pelear por la custodia, ni por los muebles, ni por nada. No me interesa. Solo quiero que te vayas. Me encargué de todo. Te dejé incluso una cuenta con algo de dinero para que no te falte nada este primer mes. Lo saqué de nuestros ahorros. De los que teníamos para las vacaciones. Pero ya no vamos a ir a ningún lado juntos. Y ahí, recién ahí, pude hablar. Iván, no fue planeado. No fue algo que busqué. Me miró sin moverse. Lo sé. Pero lo hiciste igual. No me gritó. No rompió nada. No me echó insultos. Y esa fue, sin duda, la peor parte. Porque no había lugar para defenderme. No podía pelear con él. No podía justificarme. Porque cuando alguien no se enoja, no es porque no le importe. Es porque ya tomó una decisión, y todo lo demás le da igual. Me dejó ahí, sentada, con el sobre en la mesa, y se fue a dormir. No me habló más el resto de la noche. Y ahí empezó todo. El verdadero derrumbe. Porque hasta ese momento, yo pensaba que todavía había posibilidad de arreglarlo.
que lo que pasó podía quedarse en eso, en un error. Pero Iván no quería arreglo. Quería distancia. Y ya había trazado la línea entre él y yo. Una línea tan clara, tan firme, que supe que ni aunque me arrepintiera 1000 veces, la iba a poder cruzar otra vez. El viernes llegó demasiado rápido. Me pasé el miércoles y el jueves fingiendo normalidad, haciendo la cena, recogiendo a Paula del colegio, limpiando el baño, doblando ropa, todo con la misma rutina de siempre, solo que sin palabras entre Iván y yo. Me hablaba lo justo, solo lo relacionado con Paula, horarios, actividades, recordatorios. No había insultos ni reproches, pero tampoco había miradas largas ni silencios significativos. Era como estar conviviendo con un compañero de piso que te cae bien pero con quien ya no compartes nada personal. Y eso dolía más que cualquier otra cosa, porque Iván era de esas personas que siempre hacían sentir su presencia, aunque no dijera nada. Ahora, lo único que transmitía era decisión. Tenía la mirada tranquila, el cuerpo relajado, pero se notaba que todo ya estaba resuelto en su cabeza y que no iba a dar un solo paso atrás. Yo, en cambio, sentía que cada cosa que tocaba podía ser la última vez. Me sorprendía a mí misma mirando el pomo de la puerta de la cocina como si fuera a extrañarlo, o pasando la mano por el respaldo de la silla donde Iván se sentaba siempre, como si necesitara grabar el tacto para llevármelo conmigo. No le pedí que no me echara. No le rogué. No porque no quisiera quedarme, sino porque sabía que no servía de nada. Él ya había tomado su decisión, y no había nada que yo pudiera decir que cambiara eso. Además, parte de mí sabía que no podía quedarme. Había cruzado un límite y la única forma de enfrentar eso era asumirlo. Lo que más me costaba era Paula. No sabía cómo explicarle nada sin convertirlo todo en un drama. Ella no entendía por qué yo iba a vivir en otro piso. Iván le dijo que íbamos a probar una nueva forma de familia, que algunos padres vivían en casas separadas pero seguían siendo un equipo. Yo asentí, aunque tenía un nudo en el estómago. No sabía si algún día iba a perdonarme que me fuera, aunque fuera solo unas calles más allá. No sabía si iba a preguntarme cosas que no podría contestar sin mentirle. Esa mañana me desperté antes de que sonara el despertador. No dormí bien. Me levanté, preparé café, desayuné sola en silencio y luego desperté a Paula. Iván bajó después, se vistió, la llevó al colegio y me dejó sola en casa con mis cajas. No tenía muchas cosas. Solo ropa, algo de cosmética, algunos libros, el portátil, cosas que podía mover sin ayuda. A las 11 de la mañana vinieron los del alquiler a entregarme las llaves. El piso estaba limpio, vacío, sin ningún rastro de historia anterior. Tenía 2 habitaciones, un baño pequeño, una cocina antigua pero funcional, y un salón con 2 ventanas que daban a una calle bastante tranquila. Dejé las cajas en una esquina y me senté en el suelo, mirando alrededor sin saber por dónde empezar. No era que el lugar fuera triste. Era simplemente ajeno. Frío, no por la temperatura, sino porque nada ahí tenía que ver conmigo todavía. A las 2 fui a recoger a Paula del colegio. Ella salió corriendo como siempre, me abrazó y me preguntó si ya podía ver el piso nuevo. Le dije que sí, que hoy dormiría conmigo ahí, que íbamos a hacer una especie de campamento con colchones en el suelo y pizza para cenar. Se entusiasmó con la idea. En el fondo, todavía no entendía que esto no era un juego. Que no era solo una aventura temporal. Me sentía mal por eso, pero tampoco tenía otra forma de explicárselo sin que doliera más. Esa noche Paula durmió en mi nueva casa. Jugamos un rato, cenamos viendo una peli, le leí un cuento y se quedó dormida rápido. Yo, en cambio, estuve sentada en el sofá hasta las 3 de la mañana, sin poder cerrar los ojos. Revisaba mentalmente todo lo que había pasado desde el primer mensaje con Carlos, desde la primera conversación que no debía haber tenido,
desde el primer día que me vestí con la intención de gustarle. Y todo eso no lo hacía por remordimiento, sino porque no entendía cómo pude ser tan estúpida de pensar que no iba a tener consecuencias. No fue una locura de una noche. Fueron semanas de engaño constante. Y aunque ahora estuviera sola en otro piso, todavía no sabía qué sentía por Carlos. Al día siguiente, Iván pasó a buscar a Paula temprano. Se saludaron con cariño y se fueron al parque. Yo me quedé en el piso ordenando mis cosas. No sabía si escribirle a Carlos o no. No me había escrito desde el lunes. Él había sido muy claro la última vez que hablamos. Me dijo que le gustaba, que la pasaba bien conmigo, pero que no quería meterse más en una historia que se estaba volviendo demasiado real. Yo le dije que lo entendía, pero por dentro me sentía abandonada. Como si hubiera saltado al vacío y él hubiera quitado la red en el último segundo. Pero también sabía que era lo lógico. Él no tenía por qué sostener nada. Él no me debía nada. No era su familia la que se rompía. A las 6, Iván me escribió un mensaje corto. Paula quiere dormir contigo otra vez, ¿está bien? Le contesté que sí, que claro. A los 20 minutos estaban en la puerta. Iván no subió. Solo la acompañó hasta la entrada y se fue. Paula entró feliz, con una mochila llena de juguetes y un libro nuevo. Yo la abracé fuerte. Más de lo habitual. Ella no dijo nada, pero me devolvió el abrazo sin preguntar por qué. Esa noche me acosté con ella en la cama, mirando el techo del nuevo cuarto, pensando en Iván durmiendo solo en el piso que compartimos por más de 10 años, con todas nuestras fotos, nuestras cosas, nuestras costumbres. Y por primera vez en muchos días, lloré. Pero no por él. Lloré por mí. Por lo que había hecho. Por todo lo que estaba perdiendo y por no tener claro si lo que tenía ahora valía algo. Y entonces decidí que tenía que hablar con Iván. No para convencerlo de volver. No para pedirle perdón. Sino porque necesitaba decirle lo que sentía. No podía seguir así, con esta distancia que no era odio, pero tampoco era respeto. Y aunque sabía que lo más probable era que él no quisiera saber nada, también sentía que me lo debía. Porque una cosa era aceptar las consecuencias, y otra muy distinta era desaparecer emocionalmente como si todo esto no nos hubiera pasado. No fue fácil pedirle a Iván que habláramos. Lo hice por mensaje, una tarde en la que Paula estaba con él y yo aprovechaba para limpiar el baño del piso nuevo. Fue un mensaje simple, directo, sin florituras ni justificaciones. ¿Podemos hablar esta semana, solos tú y yo? Nada de discusiones. Solo necesito que me escuches. Tardó más de una hora en responder, y cuando lo hizo, solo escribió, ven el jueves a las 7. Paula estará en casa de una amiga. Ese mensaje me dejó el estómago apretado durante 2 días enteros. No por miedo, sino porque no sabía qué iba a encontrarme, ni qué esperaba de esa conversación, ni qué parte de todo lo que sentía era aún válida. El jueves me duché temprano, me vestí sin darle muchas vueltas y salí caminando hasta nuestro antiguo piso. El trayecto duró 15 minutos, pero los pasé repasando mentalmente cada palabra que pensaba decir. Subí sin avisar por el telefonillo, como siempre lo había hecho, y cuando llegué a la puerta, dudé un segundo antes de tocar. Iván abrió sin decir nada. Estaba con ropa de casa, sin afeitarse, con una expresión serena pero contenida. Me hizo un gesto con la cabeza para que pasara, y entré. Nos sentamos en el salón. No ofreció café, ni agua, ni nada. Se sentó frente a mí, como en la primera vez que me confrontó, solo que esta vez había un leve cambio en su mirada, como si ya no estuviera esperando ninguna revelación, sino simplemente permitiéndose cerrar un capítulo. Fui la primera en hablar, aunque me costó un poco arrancar. No te voy a pedir perdón, Iván, porque eso ya lo sabes.
No vine a mendigar que volvamos ni a discutir sobre lo que pasó. Solo quería hablar contigo como dos personas que compartieron más de una década y una hija. Quiero que sepas lo que siento, aunque ya no cambie nada. Me miró sin interrumpirme, así que seguí. Durante un tiempo me sentí invisible. No digo que tú tengas la culpa, ni estoy justificando lo que hice, pero llegó un momento en que me sentía como si viviera en una casa donde nadie me veía, donde cada gesto mío pasaba desapercibido, donde todo se había vuelto rutina. Y cuando apareció alguien que me dijo algo bonito, no supe poner límites. No supe parar. Y lo dejé pasar, pensando que era algo inofensivo, algo que no iba a crecer. Pero creció. No porque fuera amor, sino porque yo no supe frenarlo a tiempo. Me equivoqué, lo sé. Y lo que más me duele es que lo pagaste tú, que eras la única persona que no merecía esto. Iván seguía sin hablar. Solo escuchaba. Estaba serio, pero sin rabia. Eso era lo más desconcertante. Su silencio no era pasivo, era completo, como si ya hubiera hecho todo el proceso que yo apenas estaba empezando. Le pregunté si quería decir algo. Tardó unos segundos en responder. Agradezco que hayas venido a decirlo. No te imaginas cuántas noches pasé intentando encontrarle sentido a lo que estaba pasando. Y cuando lo entendí todo, cuando confirmé lo que sospechaba, sentí que me arrancaron algo. No solo por lo que hiciste, sino por cómo me lo ocultaste. Porque cada día que compartimos sabiendo tú lo que pasaba y yo no, fue una mentira. Y eso duele más que el hecho en sí. No fue una traición de una noche. Fueron semanas de fingir una vida que ya no existía. Lo miré, y solo pude asentir. Tenía razón. No había manera de suavizar eso. Él siguió hablando. No quiero pelear por Paula, porque sé que tú la quieres tanto como yo. Pero sí necesito una cosa clara, no quiero que vuelva a verte con él. No en el colegio, no en la calle, no en ningún sitio donde esté nuestra hija. No quiero que ella vea esa imagen ni tenga que hacer preguntas que no debe hacer. Ya bastante tiene con esta situación. Le respondí que no había nada con Carlos. Que no desde hacía semanas. Y era cierto. No le dije que me había bloqueado, ni que no me contestaba los mensajes, porque eso ya no venía al caso. Lo que importaba era que no pensaba continuar con eso. Que no tenía sentido. Ni como excusa, ni como escape. Me pidió que lo cumpliera. Que si decía que se había terminado, entonces que así fuera. No para él, sino por Paula. Está bien. Te lo prometo. El resto de la conversación fue menos tensa, más práctica. Hablamos del horario escolar, de las actividades extraescolares, de cómo íbamos a organizarnos con las visitas. Fue como una reunión de trabajo. Sin emoción, pero con respeto. Antes de irme, le pregunté algo que me daba vueltas desde el día que me echó. ¿En algún momento pensaste en perdonarme? Me miró un largo rato. No con rencor, sino como si evaluara cada palabra que iba a decir antes de soltarla. Lo pensé. Durante los primeros días. Me imaginaba escenarios, conversaciones, maneras de arreglarlo. Pero después me di cuenta de algo. No quiero seguir con alguien que me miente con esa naturalidad. No quiero tener que mirar a mi mujer y preguntarme si me está diciendo la verdad. Y no se trata solo de lo que hiciste, sino de cómo lo hiciste. De la tranquilidad con la que volviste a casa cada noche. De cómo me besaba sabiendo que no era solo yo. No puedo con eso. Y no quiero enseñarle a nuestra hija que eso es algo que se perdona. Me fui en silencio. Bajé las escaleras despacio, salí del portal y caminé sin rumbo unos minutos antes de volver a casa. No lloré. No me sentía rota. Me sentía vacía. No porque esperara volver con él,
sino porque por fin tenía una respuesta clara. Y aunque dolía, también era una forma de terminar. Iván había sido claro, directo, y eso era lo único que podía pedirle en ese momento. No me había insultado, no me había humillado, no me había hecho daño más allá del necesario. Y eso, dentro de todo, era un alivio. Esa noche dormí profundamente por primera vez en semanas. Y no porque estuviera bien, sino porque al fin había dejado de esperar que algo cambiara. No quedaba nada que salvar entre nosotros. Solo nos quedaba aprender a convivir como padres, como adultos responsables de una hija que no tenía culpa de nada. Y en cierto modo, eso era lo más honesto que podíamos hacer. A la semana siguiente de nuestra conversación, todo empezó a cambiar más rápido de lo que había previsto. Iván mantuvo su palabra en cada detalle. No me buscó, no me escribió, no mostró ningún gesto que pudiera interpretarse como una apertura. Era como si nuestra conversación hubiera sido la firma de un contrato informal de separación total. Solo nos comunicábamos para lo estrictamente necesario sobre Paula. Nada más. Y aunque al principio eso me hizo sentir algo parecido a la derrota, con el paso de los días me di cuenta de que en realidad era un alivio. Ya no vivía en ese limbo constante de no saber si estaba a punto de caer o si todavía había algo a lo que aferrarme. Ahora sabía que no, y eso, por extraño que suene, me permitió empezar a hacer mi vida de forma más funcional. Los primeros días después de la mudanza me costaba mucho salir de la cama. No por tristeza, sino por una especie de apatía que se había instalado sin permiso. Me levantaba, me duchaba, vestía a Paula, la llevaba al colegio, iba a trabajar, volvía a casa, cenaba algo rápido, la acostaba y después me quedaba mirando la televisión sin prestar atención a lo que pasaba en pantalla. A veces pensaba en llamar a alguien, en salir, en hacer algo diferente, pero enseguida me arrepentía y me quedaba quieta. Era como si todo mi sistema emocional estuviera en pausa, como si no tuviera energía para nada más que para funcionar en lo básico. El viernes por la tarde Iván me escribió un mensaje más largo de lo normal. Me decía que al día siguiente Paula tenía una presentación en el conservatorio donde tocaba la flauta, y que si quería ir, que avisara con tiempo porque el aforo era limitado. Le respondí que sí, que quería estar. Me agradeció la respuesta y no dijo nada más. El sábado por la mañana fui sola, me senté en una de las filas del fondo y lo vi llegar con Paula. Ella me saludó desde lejos con una sonrisa, sin saber si debía venir a abrazarme o no. Iván le dijo que sí, que podía ir, y vino corriendo. Me abrazó fuerte y me contó que había estado practicando mucho. Le dije que tenía muchas ganas de escucharla. Después volvió a su asiento, y yo me quedé observando a Iván desde lejos. Él no me miró ni una sola vez en todo el evento. Aplaudió cuando tocó Paula, se levantó con ella cuando terminó, le dio un beso en la frente, y cuando nos despedimos, me dijo que la pasaría a dejar más tarde. En ese momento sentí algo parecido al rechazo físico. No porque me ignorara, sino por lo indiferente que parecía. Era como si yo ya no existiera en su mundo. Cuando volvió a dejar a Paula en mi piso esa noche, no subió. Ella subió sola, con la mochila colgada del hombro. Me dijo que papá estaba cansado, que se iba a acostar temprano. Cerré la puerta y sentí que algo se me encogía por dentro, pero no dejé que se notara. Le preparé la cena, comimos juntas y luego la acosté. Esa noche me quedé pensando en algo que Iván había dicho durante nuestra conversación, que no quería enseñarle a nuestra hija que aquello era algo que se perdonaba. Esa frase me había dolido más que todo lo demás, porque me hizo entender que para él yo era ahora un mal ejemplo. No solo una decepción, no solo una traición, sino una referencia negativa. Y aunque en parte lo entendía, no podía dejar de sentir que me estaba quitando el derecho a hacer algo más que el error que cometí. Pensé mucho en eso durante los días siguientes, y entonces decidí escribirle. No para que me perdonara,
No para provocar una conversación que ya habíamos tenido, sino para dejar claro que no iba a quedarme en ese papel de sombra. Le mandé un mensaje que decía: no te pido que cambiemos nada de lo acordado, pero quiero que sepas que sigo siendo la madre de Paula. Y aunque tú no me mires igual, ella sí. Y no voy a permitir que esa imagen se deteriore más de lo que ya lo ha hecho. Si quieres odiarme, hazlo, pero no me conviertas en una silueta en su vida. Quiero ser alguien que ella recuerde con respeto, no solo como la mujer que arruinó todo. Porque antes de equivocarme, también fui buena madre. Y lo sigo siendo. Tardó horas en responder, y cuando lo hizo, solo dijo: entiendo. Tranquila. Haré mi parte. Fue la primera vez en mucho tiempo que sentí que, aunque fuera pequeño, había un paso hacia algo menos hostil. La semana siguiente fue más estable. Paula empezó a alternar noches con nosotros sin problema. Yo la recogía algunos días, Iván otros. Había una rutina nueva que poco a poco iba tomando forma. Seguíamos sin hablar de cosas personales, pero al menos ya no había tensión cada vez que nos cruzábamos. Yo, por mi parte, había empezado a alejarme mentalmente de Carlos. No tenía sentido seguir atada a una historia que ya no existía. Él nunca volvió a escribirme, y eso, en el fondo, me ayudó a pasar página. Era como si todo se hubiera ordenado para forzarme a quedarme sola, para obligarme a enfrentarme a mí misma sin excusas. Y aunque al principio eso me pareció cruel, después entendí que era necesario. Una tarde, después de dejar a Paula en casa de Iván, volví caminando por una calle secundaria del barrio. Pasé frente a una cafetería que nunca había notado. Entré sin pensarlo, pedí un café con leche y me senté junto a la ventana. Saqué una libreta que llevaba semanas sin abrir y empecé a escribir. No poesía, ni reflexiones profundas. Escribí cosas prácticas. ¿Qué quería hacer el mes siguiente? Si debía buscar un nuevo trabajo, si debía apuntarme a alguna actividad. Por primera vez en mucho tiempo, estaba planificando algo para mí. Algo que no tenía que ver ni con Iván, ni con Carlos, ni con Paula. Solo conmigo. Y eso, aunque fuera insignificante, fue un cambio real. El mes siguiente fue una sucesión de días en los que, por primera vez en mucho tiempo, no sentía que todo giraba en torno a lo que había perdido. Seguía sintiendo dolor, por supuesto, y seguía teniendo momentos en los que todo se me venía encima de forma inesperada, como cuando Paula hacía algún dibujo donde salíamos los tres o cuando encontraba alguna camiseta de Iván entre mis cosas por error, pero en vez de paralizarme, empecé a dejar que esos momentos pasaran sin construirles una historia. Me repetía que no necesitaba una narrativa para todo. Había cosas que simplemente habían pasado y no se podían volver a colocar donde estaban. Con el tiempo fui ganando cierta seguridad en lo cotidiano, me acostumbré a dormir sola, a preparar la cena sin mirar el reloj, a no esperar mensajes que no iban a llegar, a organizar los fines de semana en función de si Paula estaba conmigo o no. Me apunté a una clase de pilates cerca del trabajo y conocí a un grupo de mujeres con las que empecé a tomar café después de cada sesión. No hablaba de lo que había pasado, no porque lo ocultara, sino porque no lo necesitaba en esas conversaciones. Me gustaba sentirme una más. Solo eso. Una tarde, cuando fui a recoger a Paula, Iván me abrió la puerta y me pidió que subiera un momento. Pensé que pasaba algo, pero cuando entré, noté que todo estaba tranquilo. Paula estaba en su cuarto, escuchando música. Me ofreció un café y me pidió que nos sentáramos en el salón. Le pregunté si había pasado algo y me dijo que no, que solo quería hablar un momento. Me sorprendió el tono, porque era distinto, más relajado. Me dijo que había estado pensando en cómo estábamos llevando todo y que, dentro de lo que cabía, le parecía que estábamos haciéndolo bien. Que Paula parecía estable, que no se mostraba confundida ni agresiva, que no estaba teniendo cambios de humor. Me preguntó cómo la veía yo.
Le respondí que igual, que me preguntaba cosas con normalidad y que estaba muy volcada en sus actividades. Me dijo que le alegraba oír eso. Hubo un silencio largo, cómodo, que no necesitaba rellenarse. Luego me miró y me dijo algo que no esperaba. No te voy a decir que te perdono. Porque no creo que esa palabra sirva para algo útil en este punto. Pero sí quiero decirte que ya no tengo rabia. No tengo ganas de castigarte, ni de ponerte condiciones. Creo que lo que tenía que doler, ya dolió. Y lo que tenía que romperse, ya se rompió. Ahora solo me importa que los dos podamos seguir adelante sin seguir midiéndonos con lo que hicimos o dejamos de hacer. Asentí sin decir nada. No porque no tuviera nada que responder, sino porque sentí que cualquier cosa que dijera iba a sonar forzada. Me bastaba con escucharlo. Él siguió. Durante semanas pensé que la única forma de recuperar algo de control era tenerlo todo bajo cálculo. Hice un plan, teché, organicé cada paso como si fuera una operación. Pero después me di cuenta de que todo eso era también una forma de no sentir. Ahora siento las cosas de verdad, pero desde otro lugar. Ya no te veo como una amenaza. Tampoco como alguien que me debe algo. Solo como la madre de mi hija, y como alguien que fue importante durante mucho tiempo. Y eso, aunque no parezca mucho, para mí es una forma de respeto. No supe qué decir. Me limité a agradecerle, con sinceridad. No por amabilidad, sino porque esas palabras me quitaban un peso de encima que ni siquiera sabía que seguía cargando. Estuvimos un rato más hablando de cosas cotidianas, de cambios en el colegio, de posibles viajes con Paula en verano. Al irme, nos despedimos sin tensión. Fue la primera vez que salí de ese piso sin una sensación de pérdida. Al día siguiente Paula me preguntó si papá y yo volveríamos a vivir juntos. No lo dijo con tristeza, ni con ansiedad. Lo dijo como quien pregunta si algún día volveremos a ir a Disneyland. Le respondí con la misma honestidad simple, no lo creo, cielo. Pero papá y yo vamos a estar siempre ahí para ti. Me miró, me abrazó y no insistió. Me sorprendió su madurez, pero también entendí que los niños procesan de forma mucho más directa de lo que creemos. Ellos no necesitan todos los detalles. Solo claridad y coherencia. Con el paso del tiempo, empecé a notar que el nuevo equilibrio se volvía algo parecido a una vida real. No era una repetición de la anterior. Era otra cosa. Tenía días mejores, otros mediocres, pero ya no estaba paralizada. A veces recordaba cosas buenas de Iván y sonreía. Otras veces pensaba en lo que hicimos mal y me molestaba. Pero ya no era un duelo, ni una guerra interna. Era simplemente el pasado, ahí donde debía estar. Una tarde, al salir del trabajo, recibí un mensaje de Carlos. Era corto. Solo decía, he pensado en ti últimamente, ¿estás bien? No respondí. No porque me doliera, sino porque no sentí necesidad. Cerré el móvil, seguí caminando y al llegar a casa, hice la cena con Paula, vimos una serie y nos reímos como hacía tiempo que no lo hacíamos. No pensé más en el mensaje. Hoy, meses después de todo, puedo decir que no me siento ni víctima ni villana. Fui parte de algo que se deshizo, tomé decisiones malas, enfrenté las consecuencias y me reconstruí desde un lugar menos idealista, más real. No sé qué pasará en unos años. No sé si conoceré a alguien, si Iván lo hará, si Paula tendrá preguntas nuevas. Pero sí sé que lo que aprendí en este proceso me sirve más que cualquier arrepentimiento. Aprendí que se puede dañar sin querer y que eso no quita responsabilidad. Aprendí que la culpa sirve de poco si no se convierte en acción. Y sobre todo, aprendí que las cosas no se salvan con palabras, sino con coherencia. Este es el final de esa etapa. No de mi vida, ni de mi historia,
Pero sí de ese capítulo que comenzó el día que Iván me miró con una chaqueta en la mano y supo todo sin necesidad de decirlo. Ahora empieza otra cosa. Lo que sea. Pero al menos, empieza desde la verdad.